vamos a hacer primero cómo se hace la transformada de Laplace, por qué no salen estas cositas de aquí, por qué esto que os he dicho es así, ¿vale? Y vamos a ver un poquito las propiedades de la transformada de Laplace. Y después, una vez que veamos las propiedades de la transformada de Laplace y veamos un poquito cómo se hace la transformada de Laplace, veremos la antitransformada y pasaremos esta función, la pasaremos al dominio temporal. Que aquí, en esta función, hay un pequeño detalle que os lo quiero comentar en el momento que empecemos, ¿vale? Cuando terminemos de ver las transformadas de Laplace. ¿Vale? Así que vamos a ir con ello, a hacer la transformada de Laplace y a ver cómo la podemos integrar en los ejercicios que nosotros hagamos. Bien, entonces, vamos con la transformada de Laplace. Ahí. Vale, en la transformada de Laplace nosotros tenemos tablas que nos permiten hacer la asociación del dominio temporal y el dominio frecuencial de forma sencilla. En Matemáticas 3 supongo que habéis visto ya cómo es la transformada de Laplace, cuál es la fórmula matemática y cómo se pueden pasar ecuaciones diferenciales y cómo se pueden resolver ecuaciones diferenciales a través de la transformada de Laplace. Vale, aquí en control no nos vamos a volver muy locos con la resolución de ecuaciones diferenciales. Vale, aquí en control lo que nosotros buscaremos es si nos toca en algún caso hacer el paso de la ecuación del dominio frecuencial al dominio temporal para ver cuál es la respuesta real, pero tendremos unos casos concretos que dejaremos resueltos, ¿vale? Y que sabremos cuáles son las fórmulas que nosotros tendremos que utilizar para resolverlos, ¿vale? Pero bueno, tampoco está de más tener en la cabeza cómo se hacen esas cosas, ¿vale? Para que tengáis una idea del fundamento que hay por detrás de todo esto. Y por otro lado, sí que nos será interesante pues entender pues las señales típicas como un escalón, una rampa, una exponencial, pues cómo son esas señales del paso del dominio temporal al dominio frecuencial, ¿vale? Que al final son variables bastante sencillas, ¿vale? Por ejemplo, un escalón, que sería la señal más sencilla de todas. Un escalón, bueno, la forma de hacer la transformada de Laplace es que si nosotros, esto lo tenéis muy bien aquí, en las diapositivas de Rico, y básicamente nosotros vamos a utilizar siempre este tipo de transformada de Laplace, ¿vale? La lateralizada. Básicamente la fórmula que nosotros vamos a poder aplicar para hacer la transformada de Laplace de cualquier señal va a ser esta, ¿vale? Que básicamente la función para hacer la transformada de Laplace de una función cualquiera para sacar la función en el dominio frecuencial, pues va a ser la integral desde 0 hasta infinito de f de t, o sea, de la función que nosotros queremos hacer la transformada, por e elevado a menos st por diferencial de t. Vale, entonces esto es lo que nosotros vamos a aplicar de forma continua. Vale, por ejemplo, si nosotros tenemos un escalón unitario, ¿vale? La señal es así. Bueno, puede ser un escalón unitario o puede ser un escalón del valor que gustaría más que serían nosotros. ¿Vale? O de amplitud A, para hacerlo más general. Vale, entonces nosotros tenemos un escalón de amplitud A. Esto, la señal que nosotros vamos a tener aquí del escalón, la función de esa señal, pues no va a ser otra cosa que una señal definida a trozos. Que va a ser 0 cuando el tiempo sea menor de 0 y va a ser A cuando el tiempo sea mayor o igual a 0, ¿vale? Eso sería la función escalón. Si nosotros queremos pasar esta función escalón al dominio frecuencial, pues lo único que tendremos que hacer es aplicar la transformada de Laplace. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a esta función, lo que nosotros vamos a tener es que f de s no va a ser otra cosa que la integral desde 0 hasta infinito, ¿de qué? Pues de a, pues de 0 a infinito lo que nosotros vamos a tener es todo el rato a, ¿vale? Entonces, f de t va a ser a por e elevado a menos st, ¿vale? Por diferencial de tiempo. Si nosotros hacemos esta integral, lo que nos va a quedar es la integral de esta parte de aquí, es en el único punto que ahí está el tiempo, y entonces nos queda la integral de menos s por t. De e elevado a menos st. ¿Cuánto nos queda esa integral, chicos? Si nosotros tendríamos ¿esto qué quedaría? Pues esto quedaría e elevado a menos x, ¿no? Partido de la derivada de menos x, ¿no? Bueno, el menos, sí, con el menos también. La derivada de esto, que básicamente esto lo que nos quedaría es e elevado, o sea, menos e elevado a x, ¿no? Porque la derivada de x, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues la derivada de x nos va a dar 1, ¿vale? La derivada de x sobre x, ¿vale? No nos confundamos. Vale, eso nos va a dar 1 y como estaba con el menos delante, pues nos va a quedar partido de menos 1. O sea, partido de menos 1 es como si tendríamos multiplicado de menos 1, la exponencial. Vale, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí, ¿vale? Entonces nos va a quedar a por elevado a menos st partido de la derivada respecto de t de menos s desde 0 a infinito. ¿Y esto qué nos va a quedar? Pues esto nos va a quedar a por... Bueno, esta parte de aquí nos quedará elevado a menos st partido de menos s.
¿no? Porque la derivada de esto, pues la derivada de algo por t, derivada respecto de t, pues se nos va a quitar la t y se nos va a quedar t elevado a la 0, o sea, un 1, ¿vale? Si tenéis dudas de estas cosas, decirme, ¿vale? E intentaré, pues eso, igual un vídeo de integrales, derivadas y tal, para que tengáis, pues un poquito cómo se hacen todas esas integrales, ¿vale? Bien, y esto si lo operamos un poquito más, pues nos quedará a por e elevado a menos s por infinito, partido de s, menos, ¿vale? Porque al final es la diferencia entre ellos dos, por eso es este menos, y este otro menos es porque la propia fórmula ya tiene un menos, ¿vale? E elevado a menos s por 0 partido entre s. Bien, ¿y esto cuánto queda? Pues esta parte de aquí, e elevado a menos infinito, ¿vale? Algo por infinito, ¿cuánto es? Pues algo elevado a menos infinito es 0, ¿no? Pues entonces esta parte nos queda 0. Entonces nos queda menos e elevado a 0, ¿vale? E elevado a 0. ¿Cuánto da e elevado a 0? ¿Cuánto da un número elevado a 0? Pues esto nos va a dar un 1. Podéis hablar con el micrófono, ¿eh? No hace falta que lo escribáis todo en el chat, ¿vale? Si tenéis micrófono y podéis hablar perfectamente, ¿vale? Entonces esto nos va a quedar menos 1 partido entre s. Entonces, finalmente, este menos se nos va con este menos y nos quedaría que a por 1 partido de s. ¿Vale? Esto va a ser la función en el dominio frecuencial de un escalón. ¿Vale? O sea, si nosotros vemos esto en el dominio temporal, nosotros vemos que de repente en un instante dado se ha aplicado algo, ¿vale? Y ese algo se ha mantenido constante en el tiempo, eso es un escalón, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra pelota que caía en el vacío, ¿vale? Realmente la fuerza de la gravedad que ha hecho que esto empiece a moverse es un escalón, porque nosotros teníamos la pelota agarrada, ¿vale? Y en un momento dado, ¡pum!, la hemos soltado, ¿vale? Y eso lo que ha provocado es que en un momento dado el balance de fuerzas que tenía ese objeto se ha desequilibrado, porque nosotros al inicio teníamos una fuerza del peso de la pelota y por otro lado teníamos la fuerza que nosotros ejercíamos sobre la pelota con nuestra mano, ¿vale? Y entonces estábamos en equilibrio de fuerzas, esa pelota no se desplazaba, no se aceleraba, pero en cambio en el momento que nosotros hemos soltado, ¡pum!, ha aparecido un desequilibrio en las fuerzas, ha hecho de repente la fuerza del peso no se ha visto compensada con la fuerza de nuestra mano, ahí ha habido un escalón, las fuerzas han cambiado en un momento dado, ¿vale? Pues ese cambio de las fuerzas es constante, porque nosotros lo hemos soltado y la fuerza que nos ha aparecido es la fuerza de la gravedad, realmente, ¿vale? Como resultante. Después, cuando ese cuerpo ha ido cogiendo velocidad, pues ha aparecido pues el rozamiento con el aire y se han ido compensando las fuerzas. Pero realmente nosotros lo que hemos hecho es como que esta fuerza, la fuerza de la gravedad del peso, masa por aceleración, es como si fuera nuestra entrada de nuestro sistema. Entrada que nosotros hemos aplicado en un momento dado, o sea, en t, esto lo podríamos sustituir por fuerza externa, por f de t, ¿vale? Donde esta f de t podríamos decir que es 0 si t es menor que 0 y podríamos decir que es m por g cuando t es mayor o igual a 0, ¿no? Podríamos decir eso, porque en el momento que nosotros hemos soltado es el momento en el que nosotros consideramos t igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos la transformada de Laplace de esta función de f de t, no es mg. Aquí lo que nosotros teníamos es que mg era a, ¿vale? Y cuando hacíamos la transformada de Laplace del escalón, lo que nos salía era a por 1 partido de s. Entonces aquí, al hacer la transformada de Laplace de esto, nos saldría mg partido de s. Y ahora esto ya sí que está bien, ¿vale? Esto ahora, si nosotros habíamos todas las funciones y tal, pues lo único que nos queda es... Y esta sí que es esto si ahora hacemos la transformada de v de s, sí que vamos a sacar la señal o cómo va a variar la velocidad de este objeto realmente, ¿vale? Si no habríamos tenido esto en cuenta, habría estado mal, ¿vale? Porque habríamos considerado que la fuerza del peso se habría estado aplicando desde el infinito y que nunca habría estado compensada y que habría estado en equilibrio en un momento, ¿vale? Sino que va a estar que solamente se puede compensar con la velocidad, ¿vale? Eso antes habría compensado con la velocidad y eso nos habría dado un resultado erróneo, ¿vale? En cambio, si nosotros lo entendemos de esa forma, de que en un instante determinado hemos soltado la pelota y en ese momento es cuando ha empezado a acelerarse y nosotros partíamos con una velocidad nula, empezábamos con una velocidad igual a 0, entonces esto sí que se va a aplicar, sí que se va a cumplir correctamente, ¿vale? Después hacemos la antitransformada de esto. Ahora vamos a seguir viendo cositas con la antitransformada, ¿vale? Pero ¿habéis entendido esto y por qué esa fuerza la hemos hecho así, esa transformada y demás? ¿O os habéis vuelto locos? Si nadie dice nada. Más o menos. Más o menos. Vale. Bueno, espero que hayáis entendido por lo menos que la fuerza que actúa sobre el sistema, o sea, el peso, al principio estaba compensado
y en un momento dado, en el momento que nosotros hemos soltado, en t igual a 0, que hemos soltado, entonces se ha desequilibrado las fuerzas y es cuando el cuerpo ha empezado a acelerar y a pasar la velocidad del instante inicial, que era 0, a la velocidad con la que termina el objeto, ¿vale? Vale, pues vamos a continuar. Hay algunas cosillas de... Esta sería una de las señales más típicas, ¿vale? Una señal de entrada muy típica, ¿vale? El escalón, ¿vale? Que normalmente solemos tenerlo como escalón unitario. El escalón unitario, pues es básicamente, se puede escribir así como UDT o UDS. Y básicamente, pues es UDT, pues no es otra cosa que una función que vale 0 o vale 1, ¿vale? Pues para para t menores de 0 vale 0 y para t mayores o iguales de 0 vale 1, ¿vale? Eso es el escalón unitario, ¿vale? Y la UDS, pues no es otra cosa que 1 parte, ¿vale? Esta señal es muy típica, ¿vale? Pero muchas veces os acostumbréis demasiado a utilizar el escalón unitario y a veces en los enunciados no nos pone escalón unitario, sobre todo en los exámenes. Nos pone con un escalón de amplitud 5, un escalón de amplitud de 0,2 voltios, lo que sea, ¿vale? Entonces, pues se os olvida que realmente pues la amplitud que tenga ese escalón pues está multiplicado por esa señal, por el 1 partido de ese, ¿vale? Que sería la amplitud que tenga ese escalón. Vale, esta sería una señal muy típica, pero no tenéis que olvidaros que puede que tenga una amplitud distinta a 1, ¿vale? Y si tiene una amplitud distinta a 1, tenemos que ponérselo, ¿vale? Multiplicar. Bien, más cositas. El retardo. Una cosa muy importante de entender es el retardo. Si nosotros tenemos ese mismo escalón, pero en vez de empezar en t igual a 0, el cambio empieza en otro tiempo, ¿vale? En t igual a l, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? A mí me gusta, en esta asignatura vais a empezar a aprender a usar las letras, ¿vale? Sé que no os gustan, sé que os cuesta un poquito, pero las expresiones que se sacan son mucho más potentes y se entiende de dónde vienen las cosas, ¿vale? Utilizando las letras. En cambio, si utilizas los números, al final empiezas a reducir y no sabes de dónde viene cada cosa, ¿vale? En cambio, si utilizas letras, sabes de dónde vienen las cosas y puedes tener una idea de si está bien o está mal, o realmente, pues mira, qué relación más interesante tiene pues la masa con la coeficiente de lo que sea, ¿vale? Vale, soy un poco friki, lo siento. Bien, si nosotros tenemos aquí un escalón unitario, pero está retardado, o sea, hay un desplazamiento entre t igual a 0 y el momento en el que se produce el cambio, o sea, nosotros tenemos una señal ahora que f de t, pues no es otra cosa que 0 mientras t es menor que n y 1 cuando t es mayor o igual a n, ¿vale? Esto lo que nos va a provocar es lo siguiente. Lo que nos va a provocar es que cuando nosotros hagamos la antitransformada de Laplace, la transformada de Laplace de esta señal, de 0 a infinito de f de t, por e elevado a menos s de t, por diferencial de tiempo, cuando nosotros hagamos esto, pues lo que nosotros vamos a tener es que esta integral no la podemos hacer directamente de 0 a infinito, sino la que vamos a tener que hacer dividida en dos partes. Por un lado vamos a tener que hacer la integral de 0 hasta l, y por otro lado vamos a tener que hacer la integral desde l hasta infinito. Claro, la f de t de 0 a l pues es 0. 0 por lo que sea, esta parte de aquí nos va a dar 0. No hay mucha preocupación, no hay mucho que pueda salir de aquí, porque esto es constante, lo podemos sacar fuera, y algo multiplicado por 0 pues siempre nos va a dar 0, así que no tenemos problema. ¿Vale? Entonces esta parte va a salir 0. Y esta otra pues nos va a quedar 1 por e elevado a menos st por diferencial de t. Vale, esto ya sabemos cuánto sale. Pues la integral de esto lo que nos queda es menos e elevado a menos st partido entre l y infinito. Si nosotros hacemos este cálculo, pues esto nos queda básicamente menos e elevado a menos s por infinito partido entre s, menos e elevado a menos s por l partido de s. Si esto lo operamos, pues esto nos vuelve a salir lo mismo que antes, 0, o sea, e elevado a menos infinito, pues nos hace 0, y esta otra parte, pues nos queda ya el resultado que nosotros queríamos. Entonces, si nosotros tenemos esto, terminamos de simplificar, nos quedaría e elevado a menos s por l partido de s. Vale, esto es una de las propiedades de la transformada de Laplace, del desplazamiento del retardo, ¿vale? Básicamente creo que está por aquí, ¿vale? Esto simplemente para que veáis un poquito cómo se puede utilizar la tabla. A ver. No está aquí, sí, esto, desplazamiento en el tiempo. ¿Vale? Si nosotros tenemos una función, ¿vale? Que está desplazada en el tiempo, ¿vale? Al final lo que nos saldrá es nos saldrá esa función, ¿vale? La función que tendría sin desplazar en el tiempo, o sea, en este caso, la función que sería sin desplazar en el tiempo, pues sería 1 partido de s, ¿vale? La del escalón unitario, ¿vale? Que es la que nosotros hemos puesto. Y después la multiplicamos por ese desplazamiento en el tiempo, ¿vale?
que al final, pues los segundos o el tiempo que lo hemos desplazado es L, ¿vale? Entonces lo que tenemos es E elevado a menos S por L, ¿vale? Que esto es el desplazamiento temporal que tiene esa señal, ¿vale? En vez de estar aplicado en el instante 0, lo vamos a tener que ese escalón se aplica en el instante L. Vale, realmente esto solamente tiene sentido, lo del desplazamiento temporal, si nosotros le hacemos referencia a algo, ¿vale? Estamos cogiendo en este caso el t igual a 0 aquí, pero ¿por qué lo cogemos aquí y no lo cogemos en este otro lado? ¿Cuándo se aplica esto? ¿Vale? Pues esto se aplica, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos señales, ¿vale? En el que nosotros tenemos nuestra planta y tenemos una entrada y tenemos la salida. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que la entrada es algo así, ¿vale? Que aquí está el 0 y que en la salida tenemos algo así, ¿vale? Pues aquí realmente, claro, la salida la tenemos que coger respecto a este 0, ¿vale? Ese es nuestro instante inicial. Una vez que cogemos un instante inicial en un punto determinado, todo lo demás tiene que estar relativo a ese instante que nosotros hemos cogido como 0, ¿vale? O sea, si nosotros ponemos un caso con números, ¿vale? Vamos a poner un caso que sea un poquito curioso, ¿vale? Nosotros aplicamos, nos dan esta señal y nos dicen que, pues bueno, que se aplica un escalón unitario en el instante 5 segundos. Y nosotros, observando la salida del sistema, pues observamos que la salida ha cambiado en el instante 10 segundos. ¿Cuál ha sido el retardo entre una señal y otra? Pues nosotros vamos a considerar que vamos a desplazar el origen del tiempo, lo vamos a desplazar a cuando se ha producido la variación en la entrada, o sea, este 5 segundos para nosotros va a ser t igual a 0, ¿vale? Y entonces ese origen de tiempo lo vamos a poner también en la salida. O sea, aquí nosotros vamos a tener t igual a 0, ¿vale? Que coincidía con 5 segundos. O sea, el retardo que nosotros vamos a tener entre una y otra es 5 segundos, ¿vale? Este sería el retardo. Vale, pero claro, si nosotros tenemos que la señal que nosotros tenemos en la entrada está aplicada en el instante t igual a 5 y en la salida tenemos también en el instante t igual a 5, pues no hay retardo entre uno y otro, ¿vale? La señal esta azul no tendrá retardo respecto a la entrada, aunque se aplique en el instante t igual a 5, ¿vale? Porque para nosotros, ese instante, ese 5 segundos será nuestro origen, será t igual a 0, será nuestra referencia, ¿vale? ¿Habéis entendido esta parte? De cómo se van a calcular los... O sea, siempre nosotros vamos a considerar el retardo respecto de una señal que nosotros cojamos como referencia. Normalmente la referencia va a ser la entrada que nosotros tengamos en nuestro... ¿Vale? ¿Lo habéis entendido esto? Sí, lo único, Víctor, ¿esto qué son ejemplos que estás poniendo por hacernos una idea o es ya teoría? Esto es la introducción a la transformada de Laplace, básicamente. O sea, estamos aplicando un poquito la formulita, tal, estamos viendo cómo están las tablas y realmente cómo se usan estas propiedades que estamos viendo, estas transformadas, cómo se aplican a los casos que os van a tocar después, ¿vale? Vale, vale. O sea, estoy intentando unir la teoría con el caso práctico en el que lo vais a necesitar usar, ¿vale? Vale, quería saber para aclarármelo con mis apuntes. Al final a mí me parece que es mucho más interesante verlo así que de soltaros toda la chapa de toda la teoría y después toca un ejercicio, pues lo vimos la teoría. No tiene mucho sentido si no se sabe cómo se usa o para qué se usa, ¿vale? Básicamente, si nosotros detectamos que hay un retardo entre la señal de entrada y la señal de salida, teniendo en cuenta pues, que la referencia de tiempo la vamos a marcar cuando cambia la entrada, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es coger ese retardo y a la función que nos quede, ¿vale? Vamos a tener que multiplicar la función del retardo, ¿vale? Que va a ser esto, elevado a menos s por el tiempo que tengamos de retardo. Ya está, ¿vale? Va a ser así de sencillo. Cuando veamos sistemas de primer orden, segundo orden y demás, pues veremos cómo podemos poner ese retardo en la función, ¿vale? Pero bueno, es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente pues que en el momento que nosotros detectemos que hay un retardo, tendríamos que poner esto, ¿vale? Bien, entonces aquí, vale, pues ahora lo que vamos a ver es un poquito la tabla de las transformadas de Laplace. Esta tablita, que os la dejaré colgada en la plataforma. Creo que os habéis registrado pocos de vosotros, así que creo que tenéis todos el enlace en el chat, ¿vale? Registraros porque iré subiendo los vídeos, subiré los apuntes, subiré ejercicios resueltos, etcétera, todo al mismo sitio, ¿vale? Así que registraros en la plataforma, inscribiros en el curso de Fundamentos de Control y os iré subiendo toda la información, ¿vale? Ahí. ¿Entendido, chicos? Y hacerlo cuanto antes porque si no vais a desperdiciar el tiempo, ¿vale? Vale, vamos a ver un poquito todas las cosillas que tenemos aquí de la transformada de Laplace y lo que tiene esta tabla, que es la que os voy a dejar. Esta tabla lo que nos dice es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una función en el dominio temporal multiplicada por una constante, pues nosotros tendremos esa función pasada al dominio frecuencial multiplicada por esa misma constante. Vale, Víctor, no te preocupes, eso me cargo yo para que no salga. Ahora de momento está vacío, ahora con este vídeo empezaremos ya a subir todo el contenido y demás, ¿vale?
El desplazamiento en el tiempo, que ya lo que hemos visto, ¿vale? Que al final esto lo que está diciendo es que la señal, ¿vale? Esto es un escalón unitario, ¿vale? En el que nosotros consideramos que tenemos señal a partir de que esto se haga un valor igual o mayor a 0, ¿vale? Entonces, en el momento que lo que tenemos aquí dentro es mayor o igual a 0, la expresión que nosotros tenemos en la función empieza a tener valores distintos de 0, o sea, empieza a actuar, ¿vale? Entonces empezamos a tener esa función, ¿vale? Simplemente esto es un poco matemática, ¿vale? Lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos ese retardo en el tiempo, pues tendremos la función en el dominio frecuencial multiplicada por esas elevado a menos s por el retardo. La señal impulso es una señal de amplitud infinito, pero que solamente, bueno, que vale 1, que vale infinito, perdón, que vale infinito en t igual a 0, pero que en cualquier otro instante de tiempo vale 0, ¿vale? Es una señal imposible realmente, no se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer una señal que tenga muchísima amplitud, pero que tenga un tiempo muy pequeño, ¿vale? Pero un tiempo determinado, no en t igual a 0 vale infinito y en t igual a 0,00000 y todos los ceros que quieras 1 ya valga 0, ¿vale? Eso es una señal imposible, ¿vale? Así que es una señal que se utiliza en la teoría para estudiar los sistemas, ¿vale? Pero en la realidad se hacen aproximaciones, pero no se consigue como tal, ¿vale? El desplazamiento en frecuencia, esto no se utiliza. La derivada, esta se utiliza muchísimo, ¿vale? Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es que la transformada de Laplace de una derivada, pues es esa función, bueno, la función en el dominio frecuencia multiplicada por s, y menos el valor inicial, el valor que tiene en el instante t igual a 0. Esto, la cosa es que normalmente nosotros cogeremos siempre que esas variables en el instante inicial valen 0, ¿vale? Entonces esto pues directamente se anula y se quita. Por ejemplo, en el caso que nosotros estábamos haciendo anteriormente, aquí nosotros cogíamos que en el instante t igual a 0 era el instante en el que soltábamos la bola. Entonces era 0 la velocidad, ¿vale? Entonces esa parte la anulábamos. Y nos pasa en la mayoría de los ejercicios que nosotros hagamos, ¿vale? La integral, pues al final va a ser la integral de una función, pues no va a ser otra cosa que la función en el dominio frecuencial partido de s, ¿vale? Y esta parte, desde a hasta t, ¿vale? Esto sería para t igual a 0. O sea, esto sería como si nosotros cogeríamos y sustituiríamos aquí t igual a 0, pero normalmente la integral que nosotros estamos haciendo de las señales van a ser desde 0 a un valor, el que sea, o va a ser una integral indeterminada, ¿vale? Entonces, si es una integral indeterminada, lo que sería aquí sería una integral si es una integral indeterminada sería una integral de 0 entre 0, o sea, esto nos va a salir 0 y esa parte se va a anular, ¿vale? Pero si por lo que sea tenemos una integral determinada, o sea, entre dos valores, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero normalmente lo que nosotros vamos a tener, ¿cómo vamos a utilizar esta propiedad? Es directamente, tenemos la integral de una función, vale, pues entonces nos queda esa función en el dominio frecuencial partido de ese, directamente, ¿vale? Teorema de valor inicial, teorema de valor final los veremos cuando veamos las acciones de control y los errores del sistema, esto lo vamos a ver más adelante. Y estas propiedades no se usan, ¿vale? Habitualmente. Bien, lo que sí que se utilizan y muy habitualmente son estas tres señales. Estas tres señales son las señales típicas que vas a utilizar para estudiar los sistemas, etcétera. Y son las que nosotros vamos a estar más acostumbrados, ¿vale? Va a ser el escalón unitario, bueno, el escalón de cualquier amplitud y la rampa, ¿vale? La rampa al final es la pendiente que nosotros tenemos, ¿vale? O sea, A por T, que es partido de A por T. Aquí ya no me voy a liar a hacer la transformada de Laplace, pero básicamente lo que nosotros... Una rampa, pero vamos que nadie tenga problemas con esto. Es básicamente amplitud A, ¿vale? Este sería el valor de la función. Y aquí tendríamos el tiempo. Esa función, pues no va a ser más que A. Y esta, la transformada de esto, pues no va a ser otra cosa que A partido de S al cuadrado, ¿vale? Que tiene su lógica, si lo piensas, ¿vale? En que, por ejemplo, un escalón unitario o un escalón de amplitud A, ¿vale? La transformada de Laplace de esto es A por S, ¿vale? Pero si nosotros integraríamos si nosotros integramos este escalón, ¿vale? Si nosotros haríamos la integral de este escalón, ¿qué es lo que nos saldría? Pues nos saldría algo que poco a poco va a ir creciendo, ¿no? Porque como es constante, si nosotros íbamos sumando este cachito, más este cachito, más este cachito, más este cachito, ¿vale? Si nosotros vamos a ir sumando estos cachitos, ¿vale? Lo que nos va a quedar es una pendiente, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa pendiente? El valor que nos da la integral, por ejemplo, cuando ha pasado un segundo, ¿vale? La integral desde 0 a 1, ¿cuánto vale esta integral? Pues nos vale el área que haya encerrada en este trozo, ¿no? De aquí. O sea, en este caso A por 1, ¿no? O sea, el valor que nosotros vamos a tener en esta rampa, cuando valga un 1, ¿vale? Pues va a ser A. ¿Y eso qué es lo que quiere decirnos? Pues que la pendiente que vamos a tener aquí es A, ¿no? Y esto, si nosotros haríamos... si nosotros estamos haciendo la integral de una señal, ¿qué es lo que nos dicen las propiedades de la transformada de Laplace? Que si nosotros hacemos la integral de una señal, lo que nosotros tenemos es f de s partido de s. O sea,
nosotros tendríamos a partido de s, que sería esto, ¿vale? Sería a partido de s, que esto, por estar haciendo la integral de esta señal y sacar la otra, la de la rampa, pues nos quedaría dividido entre s, ¿no? Esto nos quedaría al final a partido de s al cuadrado, ¿vale? Básicamente la señal de la rampa, ¿vale? Vale, cositas. No sé si os resulta interesante o directamente, pues bueno, para que sepáis un poquito cómo se puede aplicar estas cosas. Vale, y después aquí ya tenemos un montonazo de transformadas, ¿vale? De exponencial, seno, coseno, ¿vale? Las que más se usan, las que más importantes son, os las voy a dejar en amarillo, ¿vale?